Desde lo más profundo de la historia, nos llegan rumores de un modo de pensar, de ver la naturaleza, de describir la realidad. Entre el asombro, las mitologías, las leyendas, lentamente fue tomando forma un acercamiento a la formulación y validación de principios y causas. El uso de una metodología y la sistematización del conocimiento. Red de Radios Socioeducativas de la provincia de Santa Cruz presenta A Ciencia Cierta. Nos encontramos nuevamente en A Ciencia Cierta para hablar de temas de índole científica de una manera sencilla y accesible para todos, pero eso sí, manteniendo la premisa de no tergiversar el concepto mismo de la ciencia. En el día de hoy vamos a hablar de la química y de los elementos químicos, remontándonos un poco a la historia del descubrimiento de algunos de ellos, a la biografía de algunos de los grandes químicos que forjaron esta ciencia y a cómo fueron clasificados los elementos. La química se convirtió en ciencia lentamente y siguiendo un camino bastante tortuoso. Al principio fue así porque tuvo que separarse de una forma de conocimiento muy popular en la Edad Media, nos referimos a la alquimia, que combinaba el conocimiento serio sobre sustancias, elementos y reacciones químicas con la creencia de que se podía obtener una fórmula para producir oro a partir de elementos comunes como el plomo. Esto fue así por mucho tiempo y de hecho suele decirse que la química nació como ciencia respetable a partir de 1661, cuando el irlandés Robert Boyle publicó el libro El químico escéptico, que es la primera obra que precisamente distingue entre química y alquimia. Sin embargo, años después, en 1675, un alemán llamado Henning Brandt todavía pretendía destilar oro de la orina humana. Para eso juntó en su casa 50 baldes de orina y con diversos procedimientos convirtió esa orina en una sustancia que obviamente no era oro, pero que al cabo de un tiempo, al exponerla al aire, solía encenderse de modo espontáneo. Lo que Brandt había obtenido resultó ser muy útil y comercializable y se lo llamó fósforo, que en griego significa el que lleva luz. Lo curioso es que con este método precario era tan trabajoso fabricar fósforo que por un tiempo el fósforo fue proporcionalmente incluso más caro que el oro. Esto lo solucionó en el año 1750 un farmacéutico sueco llamado Carl Scheele, que ideó una manera de fabricar fósforo a gran escala sin usar la orina. Pero Scheele también hizo algo más importante. Descubrió 8 elementos más: el cloro, el flúor, el manganeso, el bario, el molibdeno, el tungsteno, el nitrógeno y el oxígeno. Además descubrió muchos compuestos útiles como el amoníaco, la glicerina y el ácido tánico, y fue el primero en advertir las posibilidades comerciales del cloro como blanqueador. Por desgracia, Scheele solía probar un poco de aquello con lo que trabajaba, así que en el año 1786 fue encontrado muerto, rodeado de varias sustancias tóxicas. Pese a sus aportes, Scheele nunca fue muy reconocido. Dijimos que descubrió el oxígeno, pero el que consiguió reconocimiento internacional por descubrirlo, aunque lo haya hecho después que Scheele, fue el británico Priestley. Algo parecido ocurrió con el cloro. Aunque Scheele fue el primero en descubrirlo, el reconocimiento lo recibió siempre Humphrey Davy, que sin duda también lo halló, pero 36 años después. La alquimia es una creencia esotérica vinculada a la transmutación de la materia. Quienes la practicaban buscaban la piedra filosofal, es decir, la fórmula para transformar cualquier metal como el plomo en oro. La piedra filosofal también aparece vinculada al elixir de la vida, una sustancia que permitiría curar todas las enfermedades y posibilitar la vida eterna. Pese a la inexistencia de esta poción, muchos alquimistas, como Paracelso, lograron importantes descubrimientos en la farmacéutica. De hecho, la alquimia fue una protociencia, un estado anterior al desarrollo de la ciencia propiamente dicha, en el que se mezclaban nociones de química, física y metalurgia con la astrología y el espiritualismo.
Lo curioso es que, en teoría, no es imposible convertir plomo en oro, pero para lograrlo habría que extraer 3 de los 82 protones de un átomo de plomo y así obtener un átomo de oro, que tiene 79 protones. Ocurre que en la práctica, la cantidad de energía necesaria para lograr esa transmutación la hace inviable. Seguimos en la ciencia cierta hablando de la historia de la química. Pese a que la química iba camino a convertirse en una ciencia moderna, hasta los últimos años del siglo XVIII, había científicos que seguían buscando cosas que no existían, como el flogisto, una sustancia invisible que supuestamente estaba en todas las cosas y que explicaba por qué podían entrar en combustión. También se creía que en alguna parte residía un misterioso aliento vital, una fuerza que hacía que la materia cobrase vida, y se creía que existía en unas sustancias pero no en otras, por lo que se acabó teniendo dos ramas en la química, la orgánica y la inorgánica. Quien por fin introdujo ya plenamente la química en la Edad Moderna fue el científico francés Lavoisier, que tuvo en su mujer, Marie Pauls, a su principal colaboradora. Lavoisier no descubrió ningún elemento, pero tomó los descubrimientos de otros y les dio sentido. Descartó ideas no científicas, como el flogisto y el aliento vital, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que realmente son, y les dio a ambos sus nombres modernos. Lavoisier introdujo rigor, claridad y método en la química. Junto a su mujer demostró también que un objeto oxidado no pierde peso. Fue la primera vez que se entendió que la materia se puede transformar pero no eliminar, lo que acabaría conociéndose como la conservación de la masa. Lamentablemente, a fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa interrumpió el trabajo de Lavoisier de la peor manera, ya que como había sido funcionario del Estado, acabó siendo ejecutado en la guillotina en el año 1793. Unos años después, en 1799, se fundó en Londres la Institución Real, una sociedad científica que fomentó activamente la joven ciencia de la química, y a eso contribuyó mucho un hombre talentoso llamado Humphrey Davy. Davy descubrió un elemento nuevo tras otro: el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el aluminio. Esto fue gracias a que ideó una ingeniosa técnica que consistía en aplicar la electricidad a una sustancia fundida, técnica que se conoce como electrólisis. Davy probablemente hubiera hecho mucho más, pero por desgracia se hizo adicto a inhalar ácido nitroso, un precursor de la anestesia, y probablemente fuera esa adicción lo que lo mató en 1829. Años antes, en 1811, un italiano de apellido Avogadro descubrió algo que sería muy importante a largo plazo. Dos volúmenes iguales de gases, del tipo que sean, si se mantienen invariables, la presión y la temperatura, contienen igual número de moléculas. Había dos cosas notables en el principio de Avogadro, como se lo denominó. Primero, proporcionaba una base para una medición más precisa del tamaño y el peso de los átomos. Segundo, casi nadie se enteró de esto durante casi 50 años. Esto se debió en parte a que el propio Avogadro era un tipo retraído, pero también a que no había reuniones de químicos ni publicaciones químicas en aquella época. La filosofía de la antigua Grecia concebía a 4 elementos como los principios fundamentales que formaban los cuerpos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. El filósofo Tales de Mileto propuso que el principio de todo era el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito propuso el fuego y Genófanes la tierra. En otras culturas había clasificaciones diferentes. Los antiguos chinos consideraban que los elementos esenciales eran 5: agua, tierra, fuego, madera y metal, y los consideraban como tipos de energía en constante interacción. Posteriormente, la ciencia consideró un elemento a la sustancia que no puede ser descompuesta en otra más simple. En la química moderna, el término elemento se refiere a una sustancia pura, en la que todos los átomos tienen el mismo número de protones. Así, por ejemplo, en una muestra de agua encontraremos átomos con un solo protón y átomos con 8 protones.
Por eso el agua no es un elemento, sino una sustancia compuesta. De hecho, está compuesta por hidrógeno, cuyos átomos tienen un protón, y oxígeno, cuyos átomos tienen 8 protones. En cambio, si tomamos una muestra de oxígeno, todos sus átomos tendrán siempre 8 protones. Y si tomamos una de hidrógeno, todos los átomos tendrán invariablemente un solo protón. Ni el oxígeno ni el hidrógeno están compuestos por otros elementos más simples. Ellos son, en sí mismos, elementos químicos. Estamos en A Ciencia Cierta hablando de la química y los elementos y de cómo diversos eruditos fueron dando forma a esta ciencia. Y uno de ellos fue el sueco Berzelius, que introdujo el uso de abreviaturas basadas en los nombres griegos o latinos de los elementos, que es la razón por la que, por ejemplo, la abreviatura del hierro es Fe, ya que en latín hierro es ferrum. Los químicos usaban también muchos símbolos y otras abreviaturas, pero como estuvieron durante mucho tiempo aislados, sin organizar congresos en los que exponer sus hallazgos y sus técnicas, al principio una misma fórmula, por ejemplo H2O2, podía significar agua para un químico y peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, para otro. Por todo esto, en la segunda mitad del siglo XVIII, un profesor ruso de la Universidad de San Petersburgo, llamado Dmitri Ivanovich Mendeleev, empezó a darle vueltas a la idea de encontrar una fórmula para poner orden en los elementos. La verdad es que ya un químico aficionado inglés, John Newlands, había comentado que si se ordenaban los elementos por su masa, a cada 8 lugares a lo largo de la escala, parecían repetirse ciertas propiedades. Mendeleev, en cambio, distribuyó los elementos de a 7 y se dio cuenta de que se podían agrupar tanto según su número atómico, o sea, la cantidad de protones que tiene un átomo, como sus propiedades comunes, si eran metales o gases, por ejemplo. Al hacer eso vio que las propiedades se repetían periódicamente y el invento pasó a conocerse como la tabla periódica. Se dice que Mendeleev se inspiró en un juego de cartas, el conocido solitario, en el que las cartas se ordenan horizontalmente por el palo y verticalmente por el número. Mendeleev dispuso los elementos en hileras horizontales llamadas períodos y en columnas verticales llamadas grupos. Así se veía fácilmente un conjunto de relaciones cuando se leía la tabla de arriba abajo y otro cuando se leía de lado a lado. Cuando se lee de arriba abajo, los elementos están agrupados por propiedades similares. Por ejemplo, el cobre está encima de la plata y la plata encima del oro porque son afines en cuanto a metales, mientras que el helio, el neón y el argón están en una columna compuesta por gases. A su vez, cuando se lee la tabla de lado a lado, los elementos están dispuestos según el número de protones de sus núcleos, o sea, según el número atómico. Con este ordenamiento en la tabla quedaban lugares vacíos. Eso no preocupó a Mendeleev, ya que se dio cuenta de que la tabla en realidad predecía que se descubrirían otros elementos que llenarían esos huecos, como efectivamente ocurrió. Hoy conocemos alrededor de 120 elementos. El número se discute porque si bien 92 aparecen en la naturaleza, otros se crearon en laboratorios y algunos de ellos solo existieron millonésimas de segundos, así que los químicos discuten a veces sobre si se han detectado realmente o no. No se sabe cuántos elementos más se descubrirán en el futuro, pero es seguro que todos los que se encuentren encajarán con precisión en el gran esquema concebido por Mendeleev. Muy bien, en este último y breve bloque, como siempre, las recomendaciones bibliográficas. Así es, y en este caso vamos a recomendar un libro al que solemos recurrir bastante para hacer programa, que es el libro de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo, de la editorial RBA, que está también disponible gratis en línea. Muy bien, llegamos así a una nueva emisión de A Ciencia Cierta. Chau. En el programa A Ciencia Cierta de hoy, escuchamos fragmentos de los siguientes temas musicales. Aretha Franklin, Reza una pequeña plegaria. Gary Barton, Libertango. Freddie Mercury, El gran simulador.